El aire de la mañana olía a fiesta. O al menos eso quise creer. Cumplir 80 años debería ser una celebración, un hito envuelto en el cariño de los tuyos. Pero mi teléfono había permanecido en silencio. Ni una llamada de Alfonso, mi único hijo, ni un mensaje de mis nietos. Justo cuando el peso de la soledad comenzaba a instalarse en mis huesos, como la humedad del invierno, apareció Beatriz, mi nuera, con su sonrisa perfecta y un vestido caro que parecía susurrar lo ocupada y exitosa que era. Me dijo que me llevaría a un almuerzo especial, solo para nosotras, para celebrar. Sentí como una tonta esperanza me llenaba el pecho. Quizás no me habían olvidado. Quizás solo querían darme una sorpresa. Me arreglé con mi mejor blusa, la que guardaba para las grandes ocasiones, y me dejé llevar por la ilusión, ignorando esa pequeña voz en mi interior que me advertía que las sonrisas de Beatriz a menudo ocultaban filos cortantes. El trayecto en su coche de lujo fue extrañamente silencioso. El perfume a cuero nuevo y a ambientador de pino me envolvía, pero no lograba disipar la creciente tensión. Beatriz conducía con una eficiencia casi robótica, sus manos enguantadas firmes en el volante, sus ojos fijos en la carretera. Yo intentaba iniciar una conversación, preguntarle por los chicos, por el trabajo de Alfonso, pero sus respuestas eran monosílabos, evasivas pulcras que desviaban cualquier intento de conexión genuina. Era como hablar con una pared de cristal. Podías ver a la persona al otro lado, pero era imposible tocarla. Observé cómo dejábamos atrás los barrios familiares de la ciudad, adentrándonos en una zona residencial opulenta y desconocida, donde los árboles eran más altos y las casas se escondían tras muros imponentes. Una sensación de extrañeza, un desasosiego inexplicable, comenzó a anudárseme en el estómago, y mi esperanza inicial empezó a sentirse como una ingenuidad imperdonable. Cuando el coche finalmente se detuvo, no fue frente a la fachada bulliciosa de un restaurante, sino ante un edificio majestuoso, con jardines impecablemente cuidados y una entrada que parecía más la de un hotel de 5 estrellas. Una placa de bronce pulido junto a la puerta de roble rezaba: Residencia Girasoles Dorados. Mi mente se quedó en blanco por un instante, buscando una explicación lógica. ¿Una fiesta sorpresa en un lugar tan extravagante? ¿Habrían alquilado un salón? Miré a Beatriz, esperando que su rostro me diera una pista, pero su expresión era de una calma imperturbable, casi clínica. El corazón me dio un vuelco, un presentimiento helado que se extendió por mis venas. Este lugar no olía a comida de celebración, olía a desinfectante caro, a quietud forzada, a despedidas silenciosas. Algo estaba terriblemente mal, y la sonrisa que había llevado toda la mañana se congeló en mis labios. Fue entonces, en el aséptico silencio del aparcamiento, cuando Beatriz giró su cuerpo hacia mí y, con la misma voz melosa con la que me había ofrecido el almuerzo, soltó la bomba. «Mamá Josefa», dijo, y el apelativo cariñoso sonó como un insulto. «Esto no es un restaurante, es una visita de evaluación». La frase quedó suspendida en el aire, densa y venenosa. Continuó explicando con una paciencia cruel que toda la familia, es decir, ella y Alfonso, habían decidido que este era el mejor lugar para mí, que necesitaba cuidados especializados y que en casa me estaba convirtiendo en una carga. Cada palabra era un martillazo preciso, calculado para demoler los cimientos de mi mundo. La sorpresa, la humillación, la traición, todo se arremolinó en un torbellino mudo que me dejó sin aire, incapaz de articular una sola sílaba en mi defensa. La humillación no fue un acto privado, sino un espectáculo cuidadosamente orquestado. Beatriz me instó a salir del coche y me guió hacia la entrada, donde un hombre con uniforme nos esperaba con una sonrisa profesional. Ella habló en un tono de voz deliberadamente alto, asegurándose de que el personal que nos recibía escuchara cada una de sus justificaciones. «Mi suegra necesita atención constante», decía, mientras yo permanecía a su lado, convertida en una estatua de sal. El momento más aniquilador fue cuando, con una falsa compasión, añadió la frase que se grabaría a fuego en mi memoria. «Entiéndanlo. Ella ha trabajado mucho, pero ya no puede contribuir con nada, y no queremos que se sienta inútil». Me sentí desnuda,
expuesta, como una pieza de mobiliario viejo que se exhibe para su tasación antes de ser descartada. El mundo se encogió hasta convertirse en ese vestíbulo lujoso y en los ojos compasivos y distantes de los extraños que presenciaban mi despojo. El impacto emocional fue devastador. Una ola de frío que me recorrió desde la coronilla hasta la punta de los pies, dejándome paralizada. No era solo la idea de ser abandonada en un asilo, por muy lujoso que fuera. Era la crueldad del método, la elección de mi 80º cumpleaños para ejecutar la sentencia. Era la puñalada de saber que mi propio hijo había consentido aquella farsa. Todos los sacrificios, las noches sin dormir, los años de trabajo incansable para darle un futuro. Todo quedaba reducido a cenizas por una frase lapidaria. Ya no puedes contribuir. Sentí cómo mi valor como madre, como mujer, como persona, era públicamente revocado. El dolor era tan físico que tuve que apoyarme en el marco de la puerta para no derrumbarme allí mismo, bajo la mirada satisfecha de mi nuera y la curiosidad educada de los empleados. Sin embargo, en medio de ese océano de dolor y humillación, algo inesperado ocurrió. Mientras Beatriz continuaba con su discurso sobre mis supuestas necesidades, yo levanté la vista y la miré directamente a los ojos. Por primera vez, no vi a la esposa de mi hijo, sino a una depredadora, una extraña con una ambición gélida. Y en ese instante, el torrente de lágrimas que amenazaba con desbordarse se secó. Un fuego lento, antiguo, que creía extinto, comenzó a arder en mis entrañas. Era la llama de la dignidad, la brasa del orgullo que mi marido Antonio siempre había admirado en mí. No dije nada. Mi silencio fue mi primera arma, una muralla invisible contra su verborrea venenosa. Ella podía intentar despojarme de mi hogar y de mi familia, pero había algo dentro de mí, una fortaleza interior que no podría tocar. Mientras ella hacía un gesto para que entrara a la residencia, para que me sometiera al siguiente paso de su plan, me mantuve firme, anclada al suelo. Y entonces, como un relámpago en un día despejado, acudió a mi mente el recuerdo de Antonio en su lecho de muerte, haciéndome prometer algo que yo había cumplido a rajatabla durante 10 años, un secreto que habíamos guardado celosamente, un as bajo la manga para un día de lluvia que por fin había llegado en forma de diluvio. Miré la opulencia de aquella jaula dorada, luego observé la sonrisa triunfante de Beatriz, y un pensamiento claro y afilado como el cristal se formó en mi mente. Creéis que me habéis vencido, que soy un trasto viejo e inútil, pero no tenéis ni la más remota idea de lo que Antonio me dejó, no solo en el banco, sino aquí, en mi cabeza. Esto no es mi final, es el principio de vuestra lección. Mi nombre completo es Josefa Ramírez. Hoy, en el día que debería haber sido la celebración de mis 80 años de vida, me he dado cuenta de que para mi familia solo soy un número, una fecha de caducidad que ya ha pasado. Hace 10 años que soy la viuda de Antonio Ramírez, el hombre que me enseñó a diferenciar las buenas cosechas de las malas, tanto en el campo como en la vida. Vivimos juntos en esta pequeña casa que ahora se siente inmensa y vacía, un museo de recuerdos donde cada silla, cada plato y cada fotografía en la pared cuenta la historia de un amor que el tiempo no ha podido borrar. Me miro al espejo y veo las arrugas, el pelo blanco, el mapa de una vida larga, pero por dentro, el espíritu que me anima se niega a aceptar que mi único propósito sea esperar el final, en silencio, en un rincón designado por otros. Mi vida transcurre al ritmo lento de las mañanas tranquilas. El sol, que se filtra por la ventana de la cocina, es mi despertador. El aroma del café recién hecho es mi primera conversación del día. Me muevo por mi casa con una coreografía de gestos aprendidos durante décadas, una rutina que es mi ancla en un mundo que gira cada vez más deprisa. Riego mis geranios, barro el porche, y luego me siento con el periódico. Aunque las noticias a menudo me parezcan de un planeta lejano, es una existencia sencilla, quizás para algunos aburrida, pero en esta paz predecible yo había encontrado una forma de serenidad. Ahora entiendo que esta calma era vista por mi nuera no como paz, sino como inutilidad,
como un espacio vacío que podía ser llenado con sus planes para mí. Pero mi verdadero santuario, el lugar donde mi alma aún conversa con la de Antonio, es mi jardín. No es un jardín grande, apenas un trozo de tierra detrás de la casa, pero es mi reino. Allí cultivo mis rosas, cada rosal plantado en memoria de un momento importante de nuestra vida juntos. Está el rosal Antonio, de un rojo intenso y aterciopelado, fuerte y resistente a las plagas, como lo era él, y el Alfonso, de un color melocotón que prometía mucho pero que este año ha florecido con menos fuerza. Cuidar de ellas es mi trabajo y mi meditación. El contacto con la tierra, el olor a pétalos húmedos por el rocío, la lucha constante contra las malas hierbas, todo ello me recuerda que la vida, para florecer, necesita cuidados, sí, pero también una voluntad feroz para aferrarse a la luz. No estoy completamente sola en mi pequeño universo. Mi vecina, Clara Domínguez, es el hilo que me conecta con el presente. También es viuda, y entre nosotras existe ese lenguaje sin palabras de quienes han compartido una pérdida similar. A media mañana, casi sin falta, nos encontramos junto a la valla que separa nuestros jardines. Con una taza de café en la mano, arreglamos el mundo. Criticamos las subidas de precios y compartimos los pequeños triunfos y pesares del día. Ella es la única persona que conoce mis dolores sin que yo tenga que explicarlos. La única que vio la sombra en mis ojos cuando regresé a casa, sola y humillada, en el día de mi cumpleaños. Su presencia es un bálsamo, un recordatorio de que la amistad verdadera no entiende de edades ni de lazos de sangre. Vivo de mi modesta pensión de viudedad. Es suficiente para mis gastos, porque he sido administradora de la escasez durante toda mi vida. La austeridad no es para mí una privación, sino una forma de independencia. Me enorgullezco de no haberle pedido jamás un céntimo a mi hijo, ni siquiera cuando sé que para él el dinero fluye con mucha más facilidad. Cada factura pagada a tiempo, cada visita a la compra con la lista bien calculada, es una pequeña declaración de mi autosuficiencia. Quizás por eso la acusación de ser una carga me dolió tanto. No se trataba del dinero, se trataba de mi dignidad, de mi capacidad para gobernar mi propia vida, algo que había defendido con uñas y dientes desde que tengo uso de razón y que ahora intentaban arrebatarme de un plumazo. Desde que Antonio se fue, hace ya una década, he aprendido a vivir con su ausencia. Al principio, el silencio de la casa era un grito ensordecedor. Ahora, es una presencia tranquila que me acompaña. Cada noche, antes de dormir, le doy las buenas noches a su fotografía en la mesilla. Le cuento mi día, mis preocupaciones, y a veces, en el silencio de la habitación, casi puedo oír su voz grave dándome un consejo, animándome a no rendirme. Él fue mi ancla y mi faro, y me dejó la lección más importante de todas, que la verdadera fortaleza no se ve, se siente. Me enseñó a ser precavida, a guardar siempre un recurso para las tormentas imprevistas. Y la tormenta, sin duda alguna, acaba de desatarse con una furia que ni él mismo habría imaginado. La gente me ve, y probablemente solo percibe a una anciana, frágil, de movimientos lentos y voz suave. Pero bajo esta apariencia inofensiva, mi mente sigue siendo un territorio lúcido y afilado. Leo cada día, hago crucigramas para mantener las neuronas en forma y observo el mundo con una claridad que solo los años pueden dar. Soy orgullosa, sí, pero mi orgullo no nace de la arrogancia, sino del conocimiento profundo de haber superado obstáculos que harían temblar a personas como Beatriz. Mi orgullo es el de la encina que ha resistido 1000 tempestades y sigue en pie, con las raíces bien hundidas en la tierra. Fue ese orgullo el que mi nuera intentó pisotear hoy, sin saber que, en lugar de romperlo, solo consiguió despertarlo de su letargo. Mi mayor debilidad, la grieta en mi armadura, siempre ha sido el amor incondicional que siento por Alfonso. Desde que era un niño, ha sido el sol alrededor del cual giraba mi universo. Por él trabajé hasta el agotamiento. Por él renuncié a mis propios sueños. Ese amor me ha vuelto ciega en muchas ocasiones. Me ha llevado a justificar su negligencia, a culpar a su exceso de trabajo, a la mala influencia de su mujer.
Siempre encontraba una excusa para su creciente distancia. Hoy, esa venda ha caído de mis ojos de la forma más brutal posible. El dolor de su traición, el saber que él fue cómplice de la humillación de Beatriz, es una herida mucho más profunda que cualquier ofensa de ella. Es la confirmación de que el hijo por el que di mi vida me considera un estorbo. Pero esa misma herida, ese dolor, insoportable, ha sido el catalizador que ha despertado una fuerza que yo misma había olvidado que poseía. Soy hija de campesinos. Crecí viendo a mis padres luchar contra sequías e inundaciones, aprendiendo de la tierra que la resiliencia es la ley de la supervivencia. He superado la pobreza de la posguerra. He enterrado a mis padres. He cuidado a mi marido en su larga enfermedad. La vida ya me ha golpeado con fuerza muchas veces y siempre he conseguido levantarme. Beatriz y Alfonso, en su soberbia, solo ven en mí el final de un camino. No saben que soy experta en encontrar nuevos senderos donde otros solo ven un muro. La mujer dócil y complaciente que creían conocer murió esta mañana a las puertas de esa residencia de lujo. Así que esta soy yo, Josefa Ramírez, una viuda de 80 años, una madre traicionada, una jardinera que cultiva rosas y guarda secretos, una mujer declarada oficialmente como un mueble viejo que ya no combina con la decoración. Pero se equivocan. Han cometido el error de subestimar el conocimiento que dan los años y, sobre todo, la previsión de un hombre como Antonio. Creen que me han acorralado, que mi única opción es la rendición. Lo que no saben es que en la partida de ajedrez que acaban de iniciar, yo tengo una pieza oculta, una reina poderosa que está a punto de entrar en el tablero y provocar un jaque mate del que no podrán recuperarse. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Cuéntamelo en los comentarios. Si quieres escuchar más historias como esta, suscríbete y acompáñame. Mi único hijo, Alfonso, es arquitecto. Un buen arquitecto. O eso dicen las revistas de decoración en las que Beatriz se encarga de que aparezca. Para mí, sin embargo, se ha convertido en un extraño que vive en una casa demasiado grande y ríe con una mujer que le ha enseñado a valorar los planos por encima de las personas. No creo que Alfonso sea un hombre malo en el fondo de su corazón. Más bien es un hombre débil, deslumbrado por el brillo del éxito y la vida de lujo que Beatriz ha construido a su alrededor. Se ha dejado llevar por la corriente, olvidando el pequeño manantial del que brotó todo. Intuyo que en algún lugar, muy adentro, todavía queda algo del niño que me abrazaba con fuerza. Pero esa parte de él está sepultada bajo capas de ambición, comodidad y, sobre todo, una cobardía que le impide enfrentarse a su esposa. Luego están mis nietos, 2 adolescentes que parecen hablar un idioma que ya no comprendo, lleno de términos tecnológicos y preocupaciones que me resultan ajenas. Viven pegados a sus pantallas, inmersos en universos digitales donde una abuela como yo no tiene cabida. Nuestra relación es un conjunto de formalidades educadas, orquestadas por su madre. Un beso rápido en la mejilla en las visitas obligadas. Un «¿Cómo estás, abuela?», sin esperar la respuesta. No los culpo. Son producto de su tiempo y de la educación que han recibido. Pero la distancia duele. Es un recordatorio constante de que el linaje que con tanto esfuerzo ayudé a crear ahora me ve como una reliquia. Una figura decorativa de un pasado que no les interesa. La soledad que siento no es solo por la ausencia de mi marido, sino también por la presencia hueca de una familia que lleva mi sangre pero no mi esencia. La arquitecta de toda esta distancia y frialdad es ella, Beatriz Lozano. Es una mujer cuya apariencia es un reflejo perfecto de su alma, impecable, estructurada y fríamente calculada. Siempre va vestida con una elegancia sobria que grita dinero. Su maquillaje es una máscara que no deja traslucir ni una sola emoción genuina, y su sonrisa es un arma que utiliza para conseguir lo que quiere. Proviene de una familia que siempre aspiró a más de lo que tenía, y esa hambre de estatus es el motor que la impulsa. En mi hijo Alfonso no vio un compañero de vida, sino un proyecto, un trampolín. Vio su talento y mi devoción por él como los materiales perfectos para construir el futuro de opulencia que ella sentía que merecía. Y yo, claramente,
Era un cimiento viejo que debía ser eliminado de la estructura. La principal motivación de Beatriz, la que subyace a todos sus actos, es una mezcla tóxica de avaricia e inseguridad. Necesita acumular cosas, casas, coches, ropas, relaciones influyentes, para llenar un vacío interior que parece no tener fondo. Me ve a mí, a Josefa, como un obstáculo financiero, una fuga en el sistema que ella ha diseñado para maximizar beneficios. Mi pequeña pensión, los gastos de mi modesta casa, el dinero que Alfonso pudiera sentir la tentación de darme por un impulso de cariño filial. Todo eso, en su mente, es un capital que se está desviando. Un dinero que podría invertirse mejor en la cuota de un club de campo, en unas vacaciones en un resort de lujo o en el último modelo de teléfono para sus hijos. Mi existencia misma es un mal negocio para ella. Al principio, cuando Alfonso me la presentó, todo fueron sonrisas y gestos de amabilidad. Me llamaba Mamá Josefa, con una dulzura empalagosa. Elogiaba mi comida y me traía pequeños regalos sin motivo aparente. Quise creer en su bondad. Quise pensar que mi hijo había encontrado a una buena mujer. Sin embargo, había algo en su mirada que nunca me transmitió confianza. Sus ojos, de un azul gélido, siempre parecían estar evaluando, midiendo, calculando el valor de todo lo que la rodeaba, incluyéndome a mí. Era la amabilidad de un vendedor, no la de una hija. Una actuación impecable que, por desgracia, mi hijo se creyó desde el primer acto hasta el último. El primer indicio claro de su estrategia de exclusión llegó cuando compraron su primera casa grande, la que tienen ahora. Alfonso siempre me había consultado todo, desde sus notas del colegio hasta sus primeros proyectos. Pero de la casa me enteré cuando ya habían firmado la hipoteca. Me la enseñaron en una visita rápida, como a cualquier otra invitada. Cuando le pregunté a mi hijo, a solas, por qué no me había dicho nada, su respuesta fue vaga, llena de excusas sobre no querer molestarme con esas cosas. Pero yo sabía que esas palabras no eran suyas, eran de Beatriz. Fue su primera gran jugada para marcar territorio, para dejarme claro que la familia que estaban construyendo era una sociedad cerrada en la que yo solo sería una visitante ocasional. Después de la casa vinieron las vacaciones, y con ellas, la siembra sistemática de la discordia. Yo nunca era invitada. La excusa de Beatriz, siempre susurrada al oído de Alfonso con tono de preocupación, era que los viajes largos serían demasiado agotadores para mí, que yo necesitaba mi rutina y mi tranquilidad. Luego se encargaba de publicar un álbum completo de fotos en sus redes sociales. La familia feliz en la playa, la familia feliz esquiando, la familia feliz en una ciudad europea. Cada foto era una declaración pública de mi ausencia, una forma de normalizar mi exclusión. Logró convertir mi no participación en un acto de supuesto cuidado hacia mí, una manipulación tan brillante y perversa que dejaba a mi hijo sin argumentos y a mí sin derecho a quejarme sin parecer una anciana egoísta y desagradecida. Con el paso de los años, esa erosión sutil y constante ha destruido casi por completo el vínculo que tenía con Alfonso. Él ha interiorizado tanto el discurso de Beatriz que ya es incapaz de distinguir las opiniones de ella de las suyas propias. La defiende con una lealtad ciega, repitiendo sus argumentos como un eco. El hombre que yo crié para ser justo y compasivo, el niño que presenció todos mis sacrificios, ahora me mira a través de los ojos de su esposa y ve en mí una carga, un problema logístico. Beatriz lo ha convertido en su cómplice, y aunque en el fondo sé que él también es una víctima de su manipulación, su pasividad, su incapacidad para defenderme, es lo que ha permitido que el cuchillo de ella se hundiera tan profundamente en mi corazón. Mis manos no son las manos suaves de una anciana que ha pasado la vida bordando en un salón. Son ásperas, con las venas marcadas como ríos en un mapa seco y la piel curtida por el sol y el frío. Cuentan la historia de más de 40 años empujando un carrito por las calles de esta ciudad, vendiendo frutas, verduras y los pequeños dulces caseros que preparaba de madrugada. Cada callo es una medalla de una batalla silenciosa. Cada arruga en mis nudillos es el recuerdo de un invierno especialmente crudo.
Mi cuerpo entero es un testimonio de una vida de esfuerzo, un libro abierto que mi hijo y mi nuera han decidido cerrar y guardar en un desván, considerándolo una historia que ya no tiene interés. No se dan cuenta de que es en esas páginas gastadas donde está escrita la verdadera historia de su prosperidad. Mi carrito era mi trinchera y mi sustento. Recuerdo su peso al principio del día, cargado hasta los topes con la mercancía que seleccionaba con esmero en el mercado central antes de que saliera el sol. El olor a naranjas frescas en verano, el vaho que salía de las patatas asadas en invierno. Era un universo ambulante que conocían todos en el barrio. La gente no solo me compraba, también me confiaba sus historias, sus pequeñas alegrías y sus penas. Yo era una presencia constante, un punto de referencia en el paisaje cambiante de la ciudad. Ese carrito con su rueda izquierda que siempre chirriaba un poco fue el vehículo con el que transporté a mi hijo desde una infancia de escasez hasta un futuro de abundancia, un viaje largo y agotador que hice empujando cuesta arriba la mayor parte del tiempo. El trabajo era implacable, un patrón de agotamiento que se repetía día tras día. En verano, el asfalto quemaba a través de las suelas de mis zapatos y el sol me golpeaba sin piedad, obligándome a buscar la sombra de los edificios. En invierno, el frío se me calaba hasta los huesos y el viento helado me cortaba la cara, pero yo seguía allí, con mis guantes de lana remendados, porque las facturas no entienden de estaciones. La lluvia era quizás la peor enemiga, empapándome la ropa y amenazando con estropear la mercancía. Pero nunca me permití el lujo de refugiarme. Cada día que no salía a la calle era un día que no se comía, o peor aún, un día en que el sueño de un futuro mejor para Alfonso se alejaba un poco más, y todo, absolutamente todo, era por él. Cada moneda que caía en mi caja de metal era un ladrillo más en el edificio de su porvenir. Mientras otros niños de su edad tenían que empezar a trabajar, yo me aseguraba de que Alfonso solo tuviera que preocuparse por sus libros. Quería que su mente volara, que sus manos no se llenaran de callos como las mías, sino que aprendieran a dibujar, a diseñar, a construir los sueños que yo nunca pude permitirme. Mi mayor anhelo no era tener una vida más cómoda para mí, sino que él tuviera las herramientas para escapar del ciclo de pobreza y trabajo duro que había marcado a nuestra familia durante generaciones. Yo empujaba el carrito para que él, algún día, pudiera conducir un coche de lujo. Y vaya si lo conseguí. El mayor esfuerzo llegó cuando decidió ir a la universidad para estudiar arquitectura. La matrícula era una fortuna, una cantidad que parecía inalcanzable para una vendedora ambulante. Pero la palabra imposible no estaba en mi vocabulario. Durante esos 5 años mi vida se redujo a trabajar. Doblaba mis jornadas, buscaba nuevas rutas para vender y por las noches, con los ojos cansados, cosía ropa para afuera para ganar un dinero extra. Apenas dormía, apenas comía, apenas vivía. Era una sombra de mí misma, impulsada únicamente por la imagen de mi hijo con un título universitario. El día de su graduación, cuando lo vi con su toga y su diploma, sentí un orgullo tan inmenso que borró de golpe todo el cansancio acumulado. Valió la pena, me dije. Cada sacrificio había valido la pena. Pero mis sacrificios no terminaron con su título. Años después, cuando Alfonso quiso abrir su propio estudio de arquitectura, el banco le negó el crédito inicial. Estaba a punto de renunciar a su sueño cuando yo tomé una decisión drástica. Utilicé el único bien de valor que poseía, un pequeño terreno a las afueras de la ciudad que había heredado de mis padres, un pedazo de tierra que guardaba como oro en paño, mi único seguro para la vejez. Sin dudarlo un instante lo hipotequé para darle el dinero que necesitaba. «Te lo devolveré con intereses, mamá», me prometió con lágrimas en los ojos. El estudio fue un éxito rotundo, pero el dinero de la hipoteca y el terreno que finalmente se perdió nunca más fueron mencionados. Fue mi última gran inversión en su futuro, un regalo que él aceptó y luego borró convenientemente de su contabilidad emocional. Ahora, cuando veo las fotografías de sus vidas en las redes sociales de Beatriz, siento un vértigo amargo. Asisten a cenas de gala, viajan a lugares exóticos cuyos nombres apenas puedo pronunciar, visten ropas que cuestan más de lo que yo ganaba en un mes entero de trabajo agotador.
Viven en un palacio de cristal construido sobre los cimientos de mi esfuerzo, pero parecen haberse olvidado por completo de la estructura que lo sostiene. Disfrutan de la cosecha sin sentir la más mínima gratitud por la campesina que aró la tierra, sembró la semilla y regó el campo con su sudor. Es una opulencia que tiene el sabor rancio de la ingratitud, un lujo manchado por el olvido deliberado de sus orígenes. A veces me pregunto si Alfonso recuerda algo de todo aquello. ¿Recordará el sonido de mi carrito al volver a casa al anochecer? ¿Recordará el olor a aceite de linaza con el que curaba mis manos agrietadas? ¿O la vez que me quedé sin cenar para que él pudiera comprarse un libro de texto que necesitaba con urgencia? Me temo que la comodidad tiene un efecto amnésico muy poderoso. Es más fácil para él pensar que su éxito es fruto únicamente de su propio talento, borrar de la ecuación las décadas de sacrificio de su madre, porque reconocerlo implicaría una deuda de gratitud tan inmensa que sería imposible de pagar, y es mucho más conveniente declararme en bancarrota emocional y simplemente deshacerse de la acreedora. El coste de mi devoción no fue solo físico, fue también la carga invisible de la preocupación constante, la ansiedad de estirar cada moneda para que alcanzara hasta fin de mes. Fue la renuncia sistemática a cualquier capricho, a cualquier pequeño lujo. Nunca me compré un vestido nuevo si no era una necesidad absoluta. Nunca me tomé un día libre para descansar. Mis necesidades siempre quedaban en el último lugar de la lista. Me convertí en una experta en el arte de la abnegación, un hábito que practiqué con tanta constancia que mi propia familia llegó a creer que yo no tenía deseos ni necesidades, que mi único propósito en la vida era servirles. Me volví invisible a fuerza de ponerlos a ellos primero. Y así llegamos al día de hoy. La ironía es tan cruel que parece sacada de una tragedia griega. La mujer que los construyó de la nada, la que hipotecó su herencia para cimentar su futuro, es ahora informada fríamente de que ya no puede contribuir. Las manos que le dieron de comer, la espalda que se dobló para que él pudiera erguirse, son ahora consideradas un peso muerto. Este pasado de sacrificio no es una simple colección de recuerdos nostálgicos. Es el acta notarial de la injusticia que acaban de cometer. Y es también la leña seca y abundante que alimentará el fuego de la dignidad que han encendido en mí. Un fuego que, les aseguro, no se extinguirá fácilmente. Mi marido Antonio era un hombre de la tierra. Comprendía sus ciclos, respetaba su poder y, sobre todo, desconfiaba de su aparente calma. Sabía que después de una larga sequía podía venir una inundación. Esa filosofía la aplicaba a todo en la vida. Josefa, me decía a menudo mientras reparaba una herramienta en el patio, hay que esperar lo mejor, pero siempre hay que estar preparado para lo peor. Yo, más optimista, a veces me reía de su pesimismo, pero él se ponía serio y añadía, el mundo está lleno de gente con buenas palabras y malas intenciones. La confianza es un lujo que solo podemos permitirnos entre nosotros. Nunca entendí la profundidad de su recelo hasta el día de hoy, cuando la traición ha venido vestida con la sonrisa de mi nuera y ha utilizado las manos de mi propio hijo. Recuerdo una tarde, pocos años antes de que la enfermedad se lo llevara. Estábamos sentados en el porche, viendo llover. Él estaba inusualmente callado. De repente me tomó la mano, esa mano áspera y fuerte que era mi refugio, y me dijo que le preocupaba mi futuro si él faltaba. Yo le respondí que teníamos la casa, mi pequeña pensión, que no me faltaría de nada. Pero él negó con la cabeza. No hablo de dinero para comer, Josefa. Hablo de un escudo. Quiero dejarte algo más que recuerdos. Algo que te proteja de los lobos con piel de cordero porque, a veces, esos lobos pueden tener tu propia sangre. Sus palabras me inquietaron en ese momento. Me parecieron demasiado sombrías, casi una premonición. Hoy resuenan en mi cabeza con la claridad de una profecía cumplida. Poco después de aquella conversación, Antonio me llevó a la oficina de su mejor amigo, Tomás Villanueva. Tomás era entonces un joven abogado, al que habíamos visto crecer y al que queríamos como a un sobrino. En aquel despacho austero, con olor a papel viejo y a justicia, Antonio me puso delante una serie de documentos. No entendí la mayoría de los términos legales,
pero mi marido me guió la mano para que firmara. «Esta es nuestra Arca de Noé, Josefa», me susurró, con una extraña solemnidad. «Un pequeño bote por si un día el mundo se inunda de maldad. Tomás será el capitán hasta que tú decidas tomar el timón». Me pidió que no hiciera preguntas y que confiara en él. Y yo, como siempre, confié ciegamente. Lo que firmé aquel día fue el acta de constitución de una pequeña empresa a mi nombre. Antonio la llamó Gestión Inmobiliaria El Roble Fuerte, como el árbol que dominaba el terreno de sus padres. Con los ahorros que había acumulado en secreto durante años, compró un par de locales comerciales pequeños y un apartamento en un barrio obrero. Eran propiedades modestas que necesitaban muchas reformas, pero Antonio tenía un ojo clínico para ver el potencial donde otros solo veían ruinas. Insistió en que el negocio debía ser un secreto absoluto entre nosotros tres. Alfonso debe construir su propio camino. El hombre que recibe todo en bandeja no valora nada, sentenció. Y esa fue la ley que respetamos. Tras la muerte de Antonio, Tomás cumplió su promesa. Cada 6 meses, sin falta, aparecía por mi casa con el pretexto de traerme unos dulces de su esposa. Se sentaba conmigo en la cocina, charlábamos de lo divino y lo humano, y al despedirse, me entregaba discretamente un sobre grueso y sellado. «El roble fuerte sigue creciendo, Josefa. Tu marido era un visionario», me decía con una sonrisa cómplice. Yo le daba las gracias, y en cuanto se iba, guardaba el sobre, sin abrir, en un viejo baúl de madera junto con las cartas de Antonio y su reloj de pulsera. Nunca necesité ese dinero. Y, para ser sincera, abrir esos sobres me parecía casi una profanación de su recuerdo, una intromisión en ese plan secreto que él había tejido para protegerme de un futuro que yo me negaba a imaginar. Pero hoy, al volver a la soledad de mi casa tras la más cruel de las humillaciones, mis pasos me han llevado directamente a ese baúl polvoriento. Las palabras de Antonio sobre los lobos con piel de cordero ya no son un recuerdo lejano, sino una descripción precisa de Beatriz y Alfonso. Por primera vez en 10 años, no siento respeto por el secreto, sino una necesidad imperiosa de empuñarlo. Esa Arca de Noé, que durante una década ha sido para mí una anécdota, una prueba del carácter precavido de mi marido, se ha transformado de repente en mi única tabla de salvación en medio de este diluvio de desprecio. Ya no es el plan de Antonio, ahora es el mío. Y siento en mis huesos que dentro de esos sobres olvidados no solo hay números y balances, sino el poder para recuperar mi dignidad. Unos días después de la infamia de mi cumpleaños, Alfonso vino a verme. Llegó solo, al atardecer, con la mirada de un niño que ha roto un jarrón y no sabe cómo confesarlo. Se sentó en el sofá de Antonio, un lugar que parecía demasiado grande para su encogida postura, y evitó mis ojos. Comenzó a recitar un discurso que apestaba a las palabras ensayadas de Beatriz, que lo hacían por mi bien, que era una cuestión de seguridad, que se preocupaban por mi salud. Cada frase era una excusa hueca, un intento patético de disfrazar el abandono de un acto de amor. Escuché en silencio, observando cómo sus manos jugueteaban nerviosamente, cómo el sudor perlaba su frente. No era el arquitecto exitoso el que estaba sentado frente a mí, sino un hombre débil, carcomido por una culpa que ni siquiera tenía el coraje de admitir. Cuando terminó su monólogo, el silencio se apoderó de la sala. Yo no grité, no lloré, simplemente le hice la pregunta que me quemaba por dentro. «Alfonso, mírame a los ojos y dime, sinceramente, si tú crees que soy una carga». Él desvió la mirada, incapaz de sostenerme el pulso. Murmuró algo sobre que no era eso, que era más complicado. Su silencio, su incapacidad para negar la acusación, fue una segunda traición, quizás más dolorosa que la primera. Confirmó que él había consentido, que había firmado la sentencia que su esposa había dictado para mí. Finalmente se levantó, incómodo, y se escapó de mi casa y de mi pregunta con la promesa vacía de que hablaría con Beatriz para buscar otra solución. Sabía que no lo haría. Había venido a cumplir un trámite, no a buscar el perdón. La semana siguiente, el veneno de Beatriz comenzó a extenderse más allá de las paredes de mi casa.
Fui a hacer la compra al mercado del barrio, como cada jueves, desde hace 50 años. Pero algo había cambiado. La gente me miraba de forma diferente. Noté los susurros, las miradas cargadas de una lástima que me resultaba humillante. Doña Elvira, la dueña de la pollería, con toda su buena intención, me preguntó en voz alta: «¿Así que es verdad, Josefa? ¿Se nos muda a esa residencia tan bonita de las afueras?» El rumor ya corría libremente por el barrio. Beatriz no solo había planeado mi destierro, sino que se estaba encargando de preparar el terreno, de controlar la narrativa, presentándose a sí misma como una nuera abnegada que hacía lo mejor por su pobre y desvalida suegra. El teléfono sonó una tarde. Era Beatriz. Su voz era melosa, un almíbar empalagoso que apenas ocultaba el sabor amargo de su verdadera intención. Me preguntó cómo estaba, si necesitaba algo, una actuación de solicitud que a estas alturas me provocaba náuseas, y entonces, como quien no quiere la cosa, soltó la siguiente bomba. «Mamá Josefa, he estado pensando que, para que no te estreses, podría ir un día de estos a empezar a empaquetar algunas de las cosas que no usas. Así, cuando llegue el momento de la mudanza, todo será más sencillo para ti». La audacia de su propuesta me dejó sin aliento. Era una invasión en toda regla, una forma de meterse en mi casa y en mi vida sin ni siquiera poner un pie en ella, de empezar a desmantelar mi existencia con mi propio consentimiento. Mi respuesta fue inmediata y firme, mi voz más gélida que un témpano de hielo. «No vas a tocar absolutamente nada, Beatriz, y no vas a ver ninguna mudanza, así que ahórrate las cajas. Esta es mi casa y de aquí no me muevo». Por primera vez desde que la conozco, su fachada de dulzura se resquebrajó, y a través de la grieta pude ver la verdadera dureza de su carácter. «¿Estás segura, Josefa?», respondió, su tono ahora afilado como un cuchillo. «No hagas esto más difícil de lo necesario. Lo hacemos por tu bien, y te aseguro que cualquier juez estaría de acuerdo con nosotros si tuviéramos que pedírselo». La amenaza era clara. Ya no se trataba de una sugerencia familiar, sino de un ultimátum. La guerra había subido de 1600 nivel. Ahora blandía la posibilidad de usar la ley para despojarme de mis derechos. Llegó la fiesta anual de verano del barrio, un evento al que nunca había faltado. Para mi sorpresa, Alfonso y Beatriz aparecieron, algo completamente inusual en ellos, que siempre se habían considerado por encima de estas celebraciones populares. Pronto entendí el motivo. Durante toda la noche, desplegaron un teatro de atenciones y cuidados exagerados. Me traían un vaso de agua, me colocaban un chal sobre los hombros aunque no hiciera frío, me preguntaban a cada rato si estaba cansada. Era una actuación calculada para el público, una forma de proyectar la imagen de una familia devota, cuidando de su matriarca frágil. Querían contrarrestar los rumores que ellos mismos habían esparcido, transformando la lástima de los vecinos en admiración por su supuesta bondad y paciencia. Me sentí como una marioneta en su obra. El momento más cruel de la noche llegó cuando, creyendo que yo no la oía, escuché a Beatriz hablar con una vecina. Su voz era un susurro compungido, lleno de falsa pena. «La adoramos, de verdad, pero su memoria ya no es la que era», decía. «A veces se confunde, se pone un poco paranoica. Llega a pensar que queremos hacerle daño. Es una situación tan triste y delicada». La sangre se me heló en las venas. Ya no solo me acusaba de ser una carga física, ahora estaba atacando mi lucidez, sembrando la duda sobre mi salud mental. Era una estrategia diabólica. Si lograba convencer a todos de que mi mente fallaba, entonces mi resistencia, mis quejas, mis negativas, todo quedaría invalidado como los delirios de una anciana senil. La confirmación de su siniestro plan llegó por correo una semana más tarde. Era una carta oficial de un neurólogo que no conocía de nada, citándome para una evaluación cognitiva completa. En la letra pequeña se especificaba que la cita había sido solicitada por mi hijo, Alfonso Ramírez. Me quedé mirando el papel, sintiendo cómo el suelo se abría bajo mis pies. Estaban construyendo un caso médico a mis espaldas, reuniendo las pruebas necesarias para solicitar mi incapacitación legal. El objetivo final era mucho más terrible que un asilo. Querían quitarme mi voz,
mi voluntad, mi capacidad para decidir sobre mi propia vida. Querían convertirme legalmente en una niña, en un objeto cuya custodia les pertenecería por completo. Llamé a Alfonso, esta vez sin poder contener la furia en mi voz. «¿Cómo te atreves a hacerme esto a mis espaldas?», le grité. Por primera vez, él no se escondió tras las excusas de Beatriz. Su propia frustración, alimentada sin duda por su esposa, estalló. «¿Y tú por qué tienes que ser tan terca, mamá? Beatriz tiene razón. Ya no puedes valerte por ti misma. ¿No te acuerdas que casi dejas el gas abierto el mes pasado?». La acusación me cayó como un rayo. Era una mentira absoluta, una invención burda y malintencionada que jamás había ocurrido. Fue en ese momento cuando comprendí que ya no quedaba nada que salvar. Había cruzado la última frontera. No solo me traicionaba, sino que ahora estaba dispuesto a mentir, a fabricar pruebas falsas para justificar su abandono. La red de Beatriz era extensa y eficaz. Unos días después, fui al banco a retirar parte de mi pensión, como hacía cada mes. La cajera, una chica joven que me conocía de años, me atendió con una condescendencia inusual. Me preguntó si estaba segura de querer sacar tanto dinero, si no prefería que llamara a mi hijo para confirmarlo. Por su seguridad, me sentí humillada, tratada como una potencial víctima de estafa o como una anciana que no sabe lo que hace. La campaña de desprestigio de mi nuera estaba funcionando. Estaba tejiendo a mi alrededor una jaula invisible de preocupación, socavando mi credibilidad y mi autonomía en cada interacción, convirtiendo mi vida cotidiana en un campo de minas donde cada paso era cuestionado. Incluso mis nietos fueron reclutados como soldados en esta guerra psicológica. Vinieron a verme un sábado por la tarde, enviados claramente por su madre. Fue una visita tensa, artificial. El mayor, con una solicitud fingida, se ofreció a organizarme el pastillero semanal, dando a entender que yo ya no era capaz de hacerlo. La más joven, con una inocencia cruel, me preguntó directamente: «Abuela, ¿cuándo te mudas a la casa nueva esa que tiene un jardín tan grande y muchos abuelos?». Eran las palabras de Beatriz puestas en la boca de una niña. Estaba utilizando a sus propios hijos como armas, normalizando la idea de mi expulsión, haciéndome sentir que mi propia resistencia era algo anormal y egoísta, que iba en contra de los deseos de toda la familia. El asalto final a mi santuario ocurrió un martes por la mañana. Beatriz se presentó en mi puerta sin avisar, con una sonrisa radiante y varias cajas de cartón vacías bajo el brazo. «Solo para ir adelantando trabajo, Josefa. No te preocupes por nada», dijo, entrando en mi casa como si fuera la suya. Y entonces comenzó a pasear por el salón, por mi dormitorio, tocando mis cosas, mis muebles, mi vida entera, con la distancia de un tasador. «Este aparador lo podemos vender. Tiene buena madera», comentaba para sí misma. «Las cortinas están muy viejas. Las donaremos. La vajilla buena la guardaremos para la casa de la playa». Actuaba como si yo ya no estuviera allí, como si fuera un fantasma en mi propia casa. Me quedé de pie, en medio de mi salón, observando en silencio cómo aquella mujer inventariaba mi existencia para su liquidación. Cada objeto que señalaba era un recuerdo, una pieza de mi historia con Antonio. La butaca donde él leía el periódico, la mesa en la que cenábamos cada noche, el jarrón que me regaló en nuestro 20º aniversario. Y ella hablaba de vender, de donar, de tirar. No era una mudanza, era una demolición. Quería borrarme, no solo físicamente, enviándome a un asilo, sino también eliminando cualquier rastro de que yo había vivido, de que había amado y de que había construido un hogar en esa casa. Quería que mi historia desapareciera para poder reescribir la suya sobre mis ruinas. La gota que colmó el vaso, el insulto que rompió la última y delgada hebra de contención que me quedaba, fue cuando descolgó de la pared mi fotografía favorita. Una foto en blanco y negro de Antonio y yo, el día de nuestra boda. La miró con desdén. «Este marco es horrible», sentenció. «Pero quizás la foto te sirva para decorar tu pequeña habitación en la residencia». La falta de respeto hacia la memoria de mi marido, el hombre sobre cuyos cimientos ella había construido su palacio, fue el sacrilegio definitivo.
En ese preciso instante, la tristeza y el dolor que me habían atenazado durante semanas se transformaron en un hielo puro y afilado. La mujer dolida murió, y en su lugar nació una estratega. La guerra ya no era por mi casa o mi libertad, ahora era una cuestión de honor. En el instante en que los dedos de Beatriz profanaron la imagen de mi marido, algo dentro de mí hizo un clic definitivo. No fue un estallido de ira, ni una ola de desesperación. Fue todo lo contrario. Una calma profunda y helada, una lucidez aterradora que se instaló en el epicentro de mi ser. El torbellino de emociones que me había sacudido durante semanas, la tristeza, la humillación, el miedo, se disipó de golpe, dejando en su lugar una certeza tan sólida y fría como el mármol de una tumba. Levanté la vista y la miré, pero ya no veía a la esposa de mi hijo. Veía a una adversaria, a una pieza, en un tablero de ajedrez que acababa de cometer un error fatal. Creyó que atacaba a un peón indefenso, sin darse cuenta de que acababa de poner en jaque a la reina. Con una lentitud deliberada, caminé hacia ella. No temblaba. Mis movimientos eran precisos, medidos. Le quité el marco de las manos con una suavidad que la descolocó. Mis dedos rozaron los suyos y sentí su piel fría, o quizás era el frío que emanaba de mí. La miré directamente a sus ojos azules y calculadores, y con una voz que no reconocí como mía, una voz desprovista de cualquier emoción, le dije: «Deja eso. La visita ha terminado, Beatriz. Ya puedes irte». No hubo un grito, no hubo un ruego, no hubo una lágrima. Fue una orden, una destitución. La simpleza y la finalidad de mis palabras la dejaron sin guión. Esperaba una escena dramática, y en su lugar encontró un muro de acero. Titubeó un momento, y sin saber qué más decir, recogió sus cajas vacías y se fue. Una vez que el sonido de su coche de lujo se perdió en la distancia, eché el cerrojo de la puerta. El silencio volvió a llenar la casa, pero esta vez no era un silencio de soledad, sino de concentración. Me senté en el viejo sillón de Antonio, con la fotografía de nuestra boda apretada contra mi pecho. Ese fue el verdadero momento de la ruptura. La mujer que había pasado semanas llorando en secreto, implorando al cielo que le devolvieran el amor de su hijo, murió en ese sillón. En su lugar, nació una estratega. Mi objetivo ya no era hacerles entrar en razón, ni mendigar su afecto, ni siquiera buscar su arrepentimiento. Mi nuevo y único objetivo era ganar, proteger lo que era mío, mi casa, mi autonomía, mi dignidad y, sobre todo, el legado de respeto que Antonio y yo habíamos construido. Comprendí con una claridad meridiana que el amor y el respeto no se pueden exigir. Son una moneda que, para gente como Beatriz y Alfonso, ha perdido todo su valor. Intentar apelar a su conciencia era como hablarle a una pared. Ellos solo entendían un idioma, una única lógica que regía todos sus actos, el poder que da el dinero. Si quería que me escucharan, si quería que me vieran de nuevo, no como un estorbo, sino como una fuerza a tener en cuenta, tendría que hablarles en su propia lengua. Tenía que demostrarles que la vieja matriarca a la que querían desechar era, irónicamente, la dueña del tablero en el que ellos creían estar jugando. La justicia poética, decidí, sería mi arma más afilada. Mis ojos se posaron entonces en el baúl de madera, el guardián de los secretos, de Antonio, el cofre que contenía el arca. El momento había llegado. Me levanté y caminé hacia él, mis pasos firmes sobre el suelo de baldosas que tantas veces había fregado de rodillas. Al levantar la pesada tapa, un olor a cedro y a papel antiguo llenó mis pulmones. Era el perfume de la previsión de mi marido. Aparté sus cartas y su reloj, y allí, en el fondo, estaban ellos, una docena de sobres gruesos, amarillentos por el paso del tiempo. Cada uno representaba 6 meses de crecimiento, silencioso, de fortalecimiento de ese escudo que Antonio había forjado para mí. Contemplarlos me hizo sentir por primera vez que no estaba sola en esta lucha. Él lo había previsto todo. Aún así, no abrí los sobres. No era el momento. Mi impulsividad había muerto junto con mi ingenuidad. A partir de ahora, cada uno de mis movimientos sería fríamente calculado, como una partida de ajedrez. Y el primer movimiento, la jugada de apertura, era llamar al capitán del arca.
Busqué en mi vieja libreta de direcciones, esa reliquia de un tiempo sin teléfonos móviles, hasta que encontré el número de la oficina de Tomás Villanueva. Mi pulso no se aceleró cuando marqué los números. La mujer que habría llamado a Tomás llorando, pidiendo ayuda, ya no existía. La que sostenía el teléfono ahora era la presidenta del Consejo de Administración de El Roble Fuerte, a punto de convocar una reunión de emergencia. Tomás contestó al segundo tono, su voz profesional y amable como siempre. ¿Despacho? Villanueva, dígame. Tomé una bocanada de aire y hablé, mi tono tan tranquilo y formal como el suyo. Tomás, habla Josefa Ramírez, la viuda de Antonio. Hice una pausa, dejando que asimilara la rareza de mi llamada. Necesito verte en tu despacho. Mañana mismo, si es posible. Es un asunto urgente y de máxima importancia. Se trata del Roble Fuerte. No le di más detalles. No me quejé. No le conté la humillación. Usé las palabras justas para transmitir la gravedad de la situación, sin mostrar ninguna debilidad. Pude sentir su cambio de actitud al otro lado de la línea, su sorpresa dando paso a una seria preocupación. Tras concertar la cita para la mañana siguiente, colgué el teléfono. Un nuevo tipo de silencio se instaló en la casa. Ya no era el silencio de la angustia, sino el de la expectación, el que precede a la tormenta. Fui a la cocina y me preparé una tila, pero mis manos ya no la necesitaban para calmarse. Me senté a la mesa, la misma en la que había contado las monedas de mi carrito durante 40 años, y sentí una oleada de energía que creía perdida para siempre. Era la energía que da tener un plan, la fuerza que nace de recuperar el control de tu propio destino. Ellos habían querido borrarme del mapa, pero lo único que habían conseguido era darme una razón para desplegarlo por completo y mostrarles quién era la verdadera dueña del territorio. El despacho de Tomás olía exactamente como lo recordaba, a libros, a confianza y a la justicia lenta pero implacable. Me recibió con un abrazo paternal, su rostro arrugado por la preocupación. Sobre su imponente mesa de caoba, abrió el último sobre sellado de El Roble Fuerte. Por primera vez en mi vida, vi los números, los balances, los informes de rentabilidad. Me quedé sin aire. No eran los ahorros de un trabajador precavido. Era un patrimonio, lo que yo había imaginado como una pequeña barca salvavidas, un arca modesta para sobrevivir a un diluvio. Era en realidad un transatlántico. Antonio, mi silencioso y desconfiado Antonio, no me había dejado un escudo. Me había legado una armería completa. Sentí un vértigo que mezclaba el duelo por su ausencia, con una gratitud tan inmensa que me costó contener las lágrimas. Tomás, con una paciencia infinita, me explicó la magnitud de mi posesión. La empresa era dueña de 5 locales comerciales en zonas de alta demanda, todos alquilados a negocios prósperos. Poseía también 3 apartamentos cuyos alquileres generaban un flujo de ingresos constante y considerable. Y lo más importante, no tenía ni una sola deuda. Durante 10 años Tomás, siguiendo las instrucciones de Antonio, había reinvertido la mayor parte de los beneficios, haciendo que el patrimonio creciera de forma exponencial. La mujer que había sido declarada incapaz de contribuir era, en realidad, una empresaria con más activos y liquidez que la exitosa pareja que había intentado deshacerse de ella. El poder que sentí en ese momento no era de arrogancia, sino de una justicia poética y abrumadora. Mi primera decisión como dueña activa de mi destino no fue un acto de venganza, sino de autoafirmación. Miré a Tomás y, con una voz que ya no era la de la víctima, le di mis primeras instrucciones. «Quiero que contrates 2 cosas inmediatamente», le dije. «Primero, una cuidadora, o más bien una asistente personal, para que me ayude con las tareas pesadas y me lleve donde necesite. Segundo, quiero que contactes con la mejor empresa de reformas de la ciudad. Mi casa necesita un techo nuevo, una fachada nueva y un jardín rediseñado por un paisajista». Tomás me sonrió por primera vez en toda la mañana. «Será un placer, presidenta», respondió. Y en esa palabra, presidenta, sentí cómo mi identidad se reconstruía sobre cimientos mucho más sólidos. Unos días más tarde, apareció en mi puerta Sofía, una mujer de unos 50 años, profesional, discreta
y con una sonrisa amable que sí le llegaba a los ojos. Su presencia transformó mi rutina de inmediato. Me ayudaba con la compra, cocinaba conmigo, y nuestras conversaciones llenaban el silencio de la casa. Su llegada fue mi primer movimiento en el tablero público. Era la prueba visible y tangible de que no solo podía valerme por mí misma, sino que además tenía los recursos para contratar ayuda profesional. Cada vez que salíamos juntas en el coche nuevo y cómodo que Tomás había dispuesto para mi servicio, sentía las miradas curiosas de los vecinos. La narrativa de Beatriz, la de la pobre anciana abandonada, empezaba a tener fisuras evidentes. Poco después de la llegada de Sofía, un equipo de obreros instaló un andamio que cubrió toda la fachada de mi pequeña casa. El ruido de los martillos y las taladradoras se convirtió en la banda sonora del barrio. Los viejos muros desconchados fueron reparados y pintados de un luminoso color crema. El techo fue reemplazado por tejas nuevas y un equipo de jardineros comenzó a transformar mi modesto patio en un oasis de rosas y lavanda. Mi hogar, que a los ojos de Beatriz era un símbolo de mi decadencia, estaba renaciendo, floreciendo a la vista de todos. Era una declaración de intenciones ruidosa y descarada. Ya no era la viuda que se marchitaba en su casa vieja. Era una mujer que estaba invirtiendo, construyendo y prosperando. La noticia, como era de esperar, no tardó en llegar a oídos de mis verdugos. La reacción de Beatriz fue, según me contó Clara, una mezcla de histeria y furia. Pero fue Alfonso quien me llamó, su voz cargada de una sospecha que ni siquiera se molestó en disimular. «¿De dónde estás sacando el dinero para todo esto, mamá?», me preguntó, su tono no de alegría por mi mejora, sino de acusación, como si me hubiera descubierto en un acto ilícito. «¿Has vendido algo? ¿Te ha prestado dinero alguien?». Su mente, programada por Beatriz, no podía concebir que yo tuviera recursos propios que ellos no conocieran y, por lo tanto, no controlaran. Su preocupación no era por mi bienestar, sino por el origen de un poder que se les escapaba de las manos y que amenazaba el control que creían tener sobre mí. Manteniendo la calma que me había conferido mi nueva posición, le respondí con una verdad a medias, una respuesta diseñada para alimentar su incertidumbre. «No te preocupes, hijo mío. Son solo unos ahorros que tenía guardados para un día de lluvia, como me enseñó tu padre. Él siempre fue un hombre muy previsor». Colgué el teléfono antes de que pudiera hacer más preguntas. Sabía que mis palabras serían como una piedra en su zapato. La idea de que yo tuviera ahorros de esa magnitud, sin que ellos lo supieran, era incomprensible, casi una ofensa. Les obligaría a replantearse todo lo que creían saber sobre mí. Y la incertidumbre, como bien sabía, es el veneno que más lentamente corroe los cimientos de la arrogancia. Mi siguiente movimiento fue un contraataque directo. Con Tomás a mi lado, llamé al consultorio del neurólogo para cancelar la cita de evaluación cognitiva. No di explicaciones, simplemente la anulé. Inmediatamente después, Tomás envió un burofax al médico, con copia certificada a Alfonso y Beatriz. En el texto, redactado en un lenguaje legal impecable, se informaba de que yo, doña Josefa Ramírez, me encontraba en perfecto uso de mis facultades mentales y que cualquier futuro intento de concertar una cita médica en mi nombre, sin mi consentimiento explícito y por escrito, sería considerado un acto de acoso y coacción, con las consecuencias legales que de ello pudieran derivarse. El arma que ellos habían amenazado con usar contra mí, la ley, ahora se la devolvía con una precisión quirúrgica. Para consolidar mi nueva imagen pública, le pedí a Sofía que me llevara a uno de los viveros más exclusivos de la ciudad, un lugar que sabía que era frecuentado por las amistades de Beatriz. Me vestí con uno de mis mejores trajes, me arreglé el pelo y pasé la mañana entera allí, paseando con calma, seleccionando rosales exóticos, dando instrucciones a mi asistente. Actuaba como lo que era, una mujer solvente, con gustos refinados y personal a su cargo. Sabía que la noticia de mi presencia allí, tan llena de vitalidad y autonomía, llegaría a oídos de mi nuera. Quería que supiera que el personaje de anciana desvalida y senil que había creado para mí ya no se sostenía. Estaba reescribiendo mi propia historia a la vista de todos. La combinación de todos estos elementos, la asistente,
las reformas, la cancelación de la cita y mi renovada vida social generó un cortocircuito en la estrategia de Beatriz. Los vecinos, que antes me miraban con lástima, ahora lo hacían con una mezcla de curiosidad y respeto. La narrativa de la pobre Josefa se desmoronaba. Alfonso, atrapado entre la creciente furia de su esposa y la desconcertante transformación de su madre, se volvió ansioso y errático. El equilibrio de poder en la familia se había alterado de forma visible y dramática. Ya no era la presa acorralada, ahora era la cazadora que movía sus piezas con una paciencia estratégica, disfrutando de la confusión que estaba sembrando en el campamento enemigo. La primera fase de mi plan estaba completa. Había asegurado mi posición y recuperado mi independencia. Ahora era el momento de pasar a la ofensiva. En mi siguiente reunión con Tomás, le hablé de la elegante fiesta benéfica que Beatriz estaba organizando para promocionar el estudio de arquitectura de Alfonso, un evento que sería el culmen de su vida social. Creo que ha llegado el momento de que hagamos una aparición pública, Tomás, le dije mientras una idea audaz y magnífica tomaba forma en mi mente. Y quizás, solo quizás, podríamos considerar hacer una generosa donación a una nueva causa benéfica que se me acaba de ocurrir. La anticipación del clímax que se avecinaba me hizo sonreír por primera vez en mucho tiempo. La noche de la gala benéfica, el aire estaba cargado de perfume caro y de la electricidad de la falsa modestia. El salón de eventos era un mar de gente vestida de gala, con sonrisas que no llegaban a los ojos y conversaciones que eran más transacciones que diálogos. Desde la entrada, pude ver a Beatriz en su elemento, moviéndose entre los invitados como una reina en su corte, con Alfonso a su lado, sonriente y dócil, el consorte perfecto. Estaban en la cima de su pequeño mundo, bañados por la luz de los candelabros de cristal y la admiración de una sociedad que valoraba el éxito por encima de todo. No sabían que el suelo que pisaban, ese escenario de su triunfo, estaba a punto de derrumbarse bajo sus pies y que la arquitecta de esa demolición sería yo. Hicimos nuestra entrada, Tomás y yo. No me vestí como una abuela entrañable, me vestí como la mujer que era, la presidenta de un holding empresarial. Llevaba un vestido de seda de color azul noche, hecho a medida, sencillo pero de una elegancia innegable. Mi pelo blanco estaba recogido en un moño impecable y la única joya que llevaba era un discreto collar de perlas que fue el primer regalo de Antonio. Caminé erguida, con una calma que no era fingida, sino el resultado de saber que tenía la razón y el poder de mi lado. Nuestra llegada provocó un silencio que se extendió en ondas por todo el salón. Las cabezas se giraron. Los susurros se elevaron como un enjambre de abejas. Vi los rostros congelados de Alfonso y Beatriz al otro lado de la sala. El pánico en sus ojos fue mi primer aperitivo. Beatriz fue la primera en reaccionar. Cruzó el salón a grandes zancadas, con su sonrisa de anfitriona pegada al rostro como una máscara de yeso. «Mamá Josefa, qué sorpresa», siseó en voz baja para que solo yo la oyera. «No recordaba haberte enviado una invitación». La hostilidad era palpable bajo su tono falsamente cordial. La miré con una serenidad que la desarmó por completo y le respondí con la misma sutileza venenosa. «No te preocupes, querida. No he venido como una invitada más». Hice una pausa, disfrutando de su confusión, antes de añadir, «He venido como filántropa». Y sin esperar su respuesta, seguí caminando, dejándola atrás, boquiabierta y por primera vez en su vida, completamente fuera de juego. Tomás y yo no nos quedamos en un rincón. Avanzamos por el salón con un propósito claro. Él, con su reputación impecable, me presentaba a empresarios, a políticos locales, a periodistas. Les presento a doña Josefa Ramírez, una de las empresarias inmobiliarias más discretas y exitosas de nuestra ciudad, decía con una seriedad que no admitía dudas. Yo saludaba con una inclinación de cabeza, intercambiando unas pocas palabras amables. Veía cómo la narrativa que Beatriz había tejido a mi alrededor se deshacía puntada por puntada. Alfonso intentó acercarse a nosotros, pálido y nervioso, pero Tomás lo interceptó con una barrera de cortesía infranqueable. «Alfonso, qué alegría verte. Tu madre está en medio de una conversación importante ahora mismo. Ya hablará contigo más tarde».
El momento cumbre de la noche llegó. Alfonso y Beatriz subieron al escenario para dar el discurso principal. Hablaron de su compromiso con la excelencia, de la importancia de la arquitectura para crear comunidad y de la causa benéfica que apoyaban esa noche. Era un discurso pulido, lleno de palabras grandilocuentes y autocomplacencia, y el público aplaudía en los momentos adecuados. Eran la imagen del éxito, de la generosidad, de la pareja perfecta que lo tenía todo. Disfruté viéndolos en lo más alto de su pedestal, sabiendo que cuanto más alto subieran, más dura y más sonora sería la caída que les tenía preparada. Dejé que saborearan su último instante de gloria. Justo cuando terminaron y los aplausos llenaban la sala, comencé mi lento y deliberado paseo hacia el escenario. El murmullo de la gente se fue apagando a mi paso, sustituido por una expectación cargada de tensión. Nadie entendía lo que estaba pasando. Alfonso, confundido, me tendió la mano para ayudarme a subir el último escalón, pensando quizás que iba a felicitarlos. Su sonrisa era una mueca de nerviosismo. Beatriz me miraba como si viera a un fantasma. Tomé el micrófono que mi propio hijo me ofrecía y me situé en el centro del escenario. Las luces me cegaron por un instante. Respiré hondo. El silencio en el salón era total, tan denso que se podría haber cortado con un cuchillo. Mi voz, amplificada por los altavoces, sonó firme y clara, sin un atisbo de temblor. Buenas noches a todos. Para quienes no me conocen, soy Josefa Ramírez, la madre de Alfonso. Dejé que la frase se asentara. La generosidad que he presenciado aquí esta noche me ha conmovido profundamente, tanto que me ha inspirado a hacer mi propio anuncio. Miré directamente a los ojos de mi hijo y de mi nuera, que me observaban paralizados. Un anuncio sobre un nuevo proyecto filantrópico que nace de una experiencia personal muy profunda y, por desgracia, muy reciente. La intriga en la sala era máxima. Sentía todas las miradas clavadas en mí, esperando mi siguiente palabra. Verán, continué, durante muchos años, mi difunto marido, Antonio, y yo construimos en silencio una pequeña empresa familiar, un negocio de gestión inmobiliaria al que llamamos El Roble Fuerte. El nombre de la empresa cayó como una bomba en el escenario. Vi a Alfonso palidecer, a Beatriz abrir la boca en un gesto de incredulidad. Ese pequeño negocio, con el tiempo, se ha convertido en una empresa próspera y muy rentable. Y hoy me complace anunciar que destinaré la totalidad de sus considerables beneficios a la creación de una nueva fundación. Murmullo de asombro recorrió la sala. La noticia de una nueva y rica fundación era un acontecimiento en la ciudad, pero la estocada final aún estaba por llegar. Hice una pausa dramática y mi voz se tiñó de una tristeza digna, sin caer en el victimismo. La inspiración para esta fundación, cuyo único propósito será amparar y defender la dignidad de los ancianos, que son considerados un estorbo por la sociedad, me llegó de una forma muy personal. El día de mi 80 cumpleaños, fijé mi mirada en 1900. Ellos, fue ese día cuando mi propia y querida familia, aquí presente, decidió que el mejor regalo que podían hacerme era abandonarme en un asilo de lujo, tras informarme de que ya no podía contribuir con nada. Su gesto me abrió los ojos al dolor silencioso que sufren tantos mayores. Esta fundación será su voz. El silencio que siguió a mis palabras fue atronador, un vacío absoluto que pareció congelar el tiempo. Luego, todas las miradas, cientos de ellas, se volvieron hacia Alfonso y Beatriz. Sus rostros eran un poema del horror y la vergüenza, expuestos bajo los focos como culpables en un juicio sumarísimo. La humillación era total, pública e irreversible, administrada no con la rabia de un grito, sino con la fuerza implacable de la verdad. Dejé el micrófono suavemente en su soporte. Le di una última mirada a las ruinas de su reputación y, acompañada por Tomás, bajé del escenario y caminé con la cabeza bien alta hacia la salida, dejando atrás un reguero de destrucción silenciosa y una lección que jamás olvidarían. La caída fue tan rápida como espectacular. Me contaron después que, tras mi salida del salón, se produjo un éxodo masivo. La gente, incómoda y horrorizada, inventaba excusas para marcharse de inmediato.
Nadie quería ser visto hablando con la pareja que había quedado desnuda en el escenario, despojada de su máscara de respetabilidad. El círculo social que Beatriz había cultivado con tanto esmero, esa red de contactos influyentes y amistades superficiales, se disolvió en cuestión de minutos. Se quedaron solos en medio de un salón semivacío, rodeados de camareros que recogían las copas y de los restos de una fiesta que se había convertido en su funeral social. Su reputación, el pilar sobre el que habían construido toda su vida, se había hecho añicos, y no había arquitecto en el mundo capaz de reconstruir esas ruinas. Las consecuencias profesionales no tardaron en llegar. En una ciudad donde las noticias vuelan, la historia de su crueldad se convirtió en la comidilla de los círculos empresariales. Varios clientes importantes del estudio de arquitectura de Alfonso, especialmente los de más edad y fortuna, cancelaron sus contratos de la noche a la mañana. Nadie quería confiar el diseño de su hogar a un hombre que había intentado desahuciar a su propia madre. El prestigioso estudio, el gran orgullo de Beatriz, empezó a hacer aguas. Los proyectos se paralizaron, los ingresos cayeron en picado, y la marca que habían creado con tanto esfuerzo se convirtió en sinónimo de falta de escrúpulos. Irónicamente, el negocio que yo había ayudado a cimentar con mis sacrificios ahora se derrumbaba por la falta de humanidad de sus dueños. Su castillo de naipes financieros se vino abajo con la misma celeridad. Su estilo de vida opulento no se basaba en una riqueza consolidada, sino en una montaña de deudas y en la expectativa de futuros contratos que ya nunca llegarían. Tuvieron que vender el coche de lujo de Beatriz, después el de Alfonso. Finalmente pusieron a la venta la casa, esa mansión que para ella era el símbolo de su estatus. La pesadilla más temida por mi nuera se estaba haciendo realidad. Estaba perdiendo todos los símbolos externos de la superioridad que tanto se había esforzado por proyectar. El castigo no fue solo económico, fue la aniquilación de su identidad, la vuelta a esa mediocridad de la que siempre había intentado escapar. Mientras su mundo implosionaba, el mío florecía de una manera que jamás habría imaginado. Dejé de ser la pobre viuda de Ramírez para convertirme en doña Josefa, la presidenta de la Fundación El Roble Fuerte. Mi nombre empezó a ser conocido y respetado en la ciudad. Mi teléfono, antes silencioso, ahora sonaba constantemente con llamadas de gente que quería colaborar, pedir consejo o simplemente darme las gracias. Mi vida, antes solitaria y monótona, se llenó de reuniones, de proyectos, de gente nueva. Encontré un propósito que iba más allá de mi propia supervivencia. Descubrí que la mejor manera de sanar mis propias heridas era ayudando a sanar las de los demás. La soledad se disipó, reemplazada por la cálida sensación de ser útil y querida de verdad. La fundación se convirtió en mi nueva familia y mi mayor orgullo. Con la ayuda de Tomás y un pequeño equipo de profesionales, creamos un refugio para los ancianos más vulnerables. Ofrecíamos asesoría legal gratuita contra abusos familiares, un programa de voluntariado para combatir la soledad y ayudas económicas para pequeñas reformas que permitieran a los mayores seguir viviendo en sus casas. Cada historia que escuchaba era un eco de la mía, y cada pequeña victoria de la fundación era una forma de reescribir mi propio final. Mi dolor, lejos de destruirme, se había transformado en un motor de cambio, en una fuente de bien para la comunidad. Esa era mi justicia silenciosa, una venganza que no destruía, sino que construía algo nuevo y valioso sobre las cenizas del desprecio. Unas semanas más tarde, Alfonso se presentó en mi puerta. Era la imagen de la derrota, delgado, con ojeras y la mirada perdida de un náufrago. Ya no había arrogancia en él, ni excusas, ni la sombra de Beatriz a sus espaldas. Se derrumbó en el umbral de mi casa, llorando como el niño que un día fue, y me pidió perdón. No fue una escena dramática, fue un momento triste, silencioso, el reconocimiento de un error tan grande que las palabras apenas alcanzaban para describirlo. Lo dejé pasar, le serví un vaso de agua y lo escuché. Lloró por todo lo que había perdido, su negocio, su casa, su estatus, pero sobre todo, lloró por haberse perdido a sí mismo. Mi perdón no fue un regalo, sino una posibilidad. Le dije que el amor de una madre es incondicional, pero que la confianza y el respeto
Hay que ganárselos de nuevo. Le puse mis condiciones. Si quería tener una mínima oportunidad de reconstruir nuestra relación, debía empezar una terapia para entender cómo había llegado a perder sus valores de una forma tan miserable. Y la condición más importante, debía separarse económica y emocionalmente de la influencia tóxica de Beatriz. No le pedí que la dejara. Esa era su decisión, pero sí que sacara su veneno de cualquier futura interacción conmigo. Le ofrecí una puerta entreabierta, un camino estrecho y difícil, hacia la redención que solo él podía decidir si quería recorrer. Con Beatriz no hubo ni habrá reconciliación posible. Ella nunca se disculpó, nunca mostró el más mínimo atisbo de arrepentimiento. Para mí, esa relación está muerta y enterrada. Es un capítulo cerrado, una lección aprendida de la forma más dura posible. Mi historia termina aquí, en mi jardín, que ahora luce más hermoso que nunca, sentada en mi porche, disfrutando del sol de la tarde, con la compañía de mi buena amiga Clara y de mi fiel asistente Sofía. He recuperado mi casa, mi dignidad y, lo más importante, las riendas de mi vida. No solo he sobrevivido al intento de borrarme del mapa, sino que he dibujado uno nuevo, mucho más grande y luminoso, donde yo, Josefa Ramírez, soy la única y absoluta cartógrafa de mi destino. Mirando hacia atrás, a todo el camino recorrido, entiendo que esta historia no es solo mía, sino la de tantos y tantos mayores a los que la sociedad arrincona en el cuarto trastero de la vida. Se nos ve como un capítulo final, una página que solo habla de achaques, de dependencia y de recuerdos. Pero han olvidado que en las páginas más viejas de un libro es donde a menudo se encuentran la sabiduría más profunda y los giros de guión más inesperados. Mi vejez no fue un final, fue un comienzo. El momento en que la vida me obligó a desempolvar recursos que no sabía que tenía, a demostrar que las arrugas no son solo un signo de fragilidad, sino un mapa de batallas ganadas y de una resiliencia inquebrantable. La lección más importante que he aprendido es sobre la dignidad. Durante mucho tiempo creí que la dignidad dependía del respeto que los demás te profesaban, del amor de tu familia. Pero el día que me vi a las puertas de aquel asilo, despojada de todo, comprendí la verdad. La dignidad es una fortaleza interior, un fuego sagrado que cada uno lleva dentro. Pueden intentar apagarlo, humillarte, tratarte como un objeto inservible, pero la llama solo se extingue si tú permites que lo haga. En mi caso, su desprecio no fue agua, sino gasolina. Me enseñaron que mi valor no lo determinaba mi capacidad para contribuir, sino mi inquebrantable decisión de respetarme a mí misma, incluso cuando nadie más lo hacía. Que mi historia sirva también como una advertencia sobre la peligrosa amnesia de la ingratitud. Una sociedad, una familia, que olvida los sacrificios de las generaciones pasadas, está construyendo su futuro sobre cimientos de arena. Los hijos que disfrutan del árbol sin honrar a quien plantó la semilla y regó la tierra con su sudor, están destinados a ver cómo sus propias ramas se secan. La verdadera riqueza, el único patrimonio que de verdad perdura, no se cuenta en propiedades ni en acciones, sino en los lazos invisibles del amor, el respeto y la gratitud. Cuando esos lazos se rompen por la soberbia o el egoísmo, toda la prosperidad material se revela como lo que es, un decorado vacío y sin alma. Y si se preguntan de dónde saqué la fuerza para todo esto, les diré que no vino del dinero. El dinero fue solo la herramienta, el martillo con el que pude romper los barrotes de mi jaula. La verdadera fuerza nació del dolor más profundo, de tocar fondo y darme cuenta de que solo tenía dos opciones: ahogarme en mis lágrimas o aprender a nadar contracorriente. Elegí nadar y descubrí que el poder más grande no es el que se usa para vengarse, sino el que permite transformar una herida personal en una cura para los demás. La verdadera fortaleza no consiste en aplastar a tus enemigos, sino en levantarte a ti misma y, en el proceso, ayudar a que otros también puedan ponerse en pie. Así que, por favor, recuerden mi historia la próxima vez que vean a una persona mayor sentada en silencio en un banco del parque. No subestimen a los que parecen frágiles.
a los que el mundo ha decidido ignorar. Los árboles más viejos son los que tienen las raíces más profundas, y esas raíces son capaces de agrietar el hormigón más duro. Defiendan siempre su dignidad, porque es el único hogar del que nadie podrá desahuciarlos jamás. Me encantaría saber si esta historia ha resonado en tu corazón. Cuéntamelo en los comentarios y no olvides que todos, sin importar la edad, merecemos escribir el último capítulo de nuestro libro con nuestras propias palabras y con la cabeza bien alta.